¿Sí? Bien, entonces, la planificación maturada básicamente lo que nos dice es evitar el acto coital durante la fase fértil del ciclo menstrual cuando uno considera que la concepción es probable. Entonces, para eso se planea el coito teniendo más o menos la posibilidad de realizarlo a mediados del ciclo, por lo general entre los 10 a 15 días, cuando la concepción es más probable. Nosotros recuerden, muchachos, que somos los mamíferos, los únicos mamíferos que podemos entablar una relación sexual que no esté relacionada con la menstruación. Incluso algunos sexólogos recomiendan el ejercicio de las relaciones sexuales durante el ciclo menstrual, aduciendo que es un ciclo de máxima plenitud hormonal, máxima lubricación para algunas mujeres. Y bueno, desde el punto de vista cultural, cada uno tendrá sus aprensiones al respecto y sus gustos al respecto. Pero sí es importante, y ojo con eso, sí es importante tener claro que como método anticonceptivo, la validez y la utilidad del mismo carecen de efectividad real, dado que muy pocos tienen la posibilidad de controlarse y decir, no, es que no estamos en nuestro periodo fértil, ¿ok? Entonces, todas esas limitantes han hecho de este método algo que no es muy útil y muy adecuado. Con respecto, con respecto a la planificación natural, también es importante, y ojo con esto porque eso va de acuerdo a la tendencia cultural y religiosa de cada universidad. Por ejemplo, esta charla no se ocupa de forma regular en universidades como la Universidad de los Andes o la Universidad Católica, ¿ya? Y si se ocupa, hacen énfasis real en los métodos de planificación natural. Entonces, es importante que ustedes lo conozcan porque después se van a ver reflejados en su realidad cuando vayan a hacer algún tipo de especialidad y quieran ahondar en este tipo de temas. Básicamente es un estilo de vida que ayuda a la pareja a ejercer paternidad responsablemente, entre comillas. Son definidos como métodos que observan signos y síntomas naturales del ciclo menstrual femenino y hace también posible distinguir las etapas fértiles de las etapas infértiles para que la pareja decida mantener o abstenerse de sostener relaciones sexuales según los fines acordados. Entonces debe ser una pareja muy conocedora del método y de verdad deben haberlo consensuado para poder cumplir con lo que este método requiere. Tiene una eficacia moderada de 1,25 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso y depende básicamente de la voluntad y disposición para seguir instrucciones. ¿Ok? Situaciones que requieren menstruación irregular, flujos vaginales y obviamente la lactancia. El método del calendario, método de temperatura corporal basal, método de moco cervical y el cinto térmico que mezcla los dos, pues ya les expliqué más o menos cómo funcionan. Cómo básicamente hace una usuaria para tener que llegue a preguntarles a ustedes, doctora, ¿cómo puedo hacer yo un calendario para cuidarme desde el punto de vista natural? Porque yo no quiero hormonas, yo soy naturalista, no creo en las hormonas, en las vacunas, soy vegana, soy, bueno, todo lo que ustedes saben porque son tendencias que muchas veces son mixtas. Se les deben decir a la paciente, bueno, lo primero que debes hacer es observar la duración de tus ciclos durante por lo menos 6 ciclos, mientras que se abstiene de usar otro método, o sea, no se puede proteger sino solo con métodos de barrera, que son los que no van a alterar su correcto curso del ciclo. Luego, calcular cuántos días ocurren cuando usted está fértil siguiendo la siguiente instrucción. Entonces, lo más importante es lo siguiente. 1. Del número total de días del ciclo más largo, reste 11. Esto identificará el último día fértil de su ciclo. Del número total de días del ciclo más corto, debe restar 18 y eso incluirá el primer día del ciclo menstrual. Y básicamente va a empezar a medir la temperatura de
de su cuerpo con un termómetro de mercurio, básicamente apuntando cuáles son los promedios de temperatura y ver en qué momento aumenta la temperatura en grados Celsius para determinar cuál es el punto máximo. Entonces, si nosotros vemos cuál es el punto máximo de esta curva, nos va a quedar muy difícil porque fíjense cómo va incrementándose la temperatura y aquí hace un tipo de meseta. Entonces, aquí estaríamos hablando nosotros de que empezó el día fértil de la paciente en el día 11 y se prolongó incluso hasta el día 15 y ahí se mantuvo hasta caer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debe determinar de forma muy artesanal la temperatura de la paciente. Entonces, se usan las temperaturas anotadas en el cuadro ante los primeros 10 días del ciclo menstrual para identificar la más alta de las temperaturas normal baja, es decir, que cada temperatura diaria que aparece en el cuadro debe tener un patrón, por lo menos un patrón cíclico sin condiciones que estuvieran fuera de lo normal. Se debe descartar cualquier temperatura que sea normalmente alta, ya sea por fiebre o algún tipo de infección. Entonces ustedes aquí se dan cuenta cómo se va comportando nuestra gráfica, que es más o menos promedio, se mantiene dentro del rango esperado y después presenta un incremento significativo alrededor de 2 grados de la basal, 1 a 2 grados de la basal. Si ustedes lo hacen desde el punto de vista práctico, créanme que el gráfico no se comporta tan así, porque hay algunas mujeres que mantienen una temperatura estándar y la diferencia entre los grados es muy bajita. Entonces, con respecto al kit de ovulación DLH, es algo que sí se está ocupando de forma muy masiva y lo estamos ocupando básicamente en aquellas pacientes que están inscritas en programas de fertilidad y nos lo utilizamos de una muy buena manera, sobre todo ahora en pandemia, pues las pacientes no pueden juntarse, no pueden desplazarse con mucha facilidad para que nosotros les tomemos la LH diaria para indicarles los medicamentos específicos para la rotura programada del folículo y que ellas puedan acceder a una fertilización o una inseminación programada. Entonces, este kit de LH también nos sirve para saber cuál es el día con mayores concentraciones de dicha hormona y saber cuál es el día probable en el que la paciente está ovulando. Y eso, a pesar de que no es un método muy barato, lo ocupan mucho las pacientes que no consideran útil ocupar anticonceptivos hormonales. Y básicamente son tiras impregnadas con reactivos tipo técnica de ELISA, contienen anticuerpos monoclonales para determinar la presencia de hormona luteinizante en orina. Y eso hace que puedan identificar cuál es el pico ovulatorio del LH y el cual se produce entre 24 y 36 horas antes de la ovulación. Entonces ya saben que si el pic de LH está aumentado, tiene una alta probabilidad de que los futuros 2 días se puede embarazar y en ese momento se genera abstinencia y ahí no, o protección de barrera, y ahí no hay ningún problema. Lo único malo es que es un poquito caro, pero se ocupa más o menos una vez por mes. Entonces no sería tanto. Estos son los gráficos que se les reparten a las pacientes que quieren hacer anticoncepción natural y básicamente es el método del collar o el del método de cuentas que las pacientes van marcando para no perderse y así nos explica más o menos que los días fijos están basados en el conocimiento de cuál es el periodo fértil de acuerdo a las anteriores técnicas y esos días la paciente no va a ejecutar ningún tipo de vida sexual. Y es más o menos este es el método en el cual la paciente se puede ir llevando porque aquí indica cuál es el primer día del ciclo con esa pelotita de color. Posteriormente va contando cuáles son los días que no son fértiles. Ahí la paciente va anotando. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días de la regla, ahí viene el periodo donde la paciente podría estar mucho más fértil y posteriormente volvemos al inicio de los días donde la paciente no está fértil y puede sostener vida sexual sin ningún problema.
Aquí tenemos, entonces, si ustedes cuentan cada una de las cuentas, el número de días en el cual una paciente podría tener relaciones sexuales sin protección, entre comillas, sin tener algún riesgo de embarazo. ¿Cómo funciona? Básicamente el collar del ciclo es un collar de cuentas de colores que representa el ciclo menstrual de la mujer, donde cada perla representa un día del ciclo. El color de las perlas del collar le ayuda a saber a la mujer en qué día del ciclo se encuentra y si está en un día fértil o un día infértil, que eso es lo que acaban de ver. La tasa de falla es alrededor de 5 embarazos por 100 mujeres que usan el método correctamente durante un año. O sea que si se quieren arriesgar, es un número bastante promisorio. ¿Ok? El método de Billing, bueno, aquí están el señor y la señora Billing. Lo encontré interesante porque créanme que desde el punto de vista científico fueron muy acertados, pero a la vez muy ociosos, porque, o sea, no sé de qué manera uno le dice a su pareja que empiece a mirarse el moco cervical y a compararlo de acuerdo al día del ciclo. Este señor John y Evelyn eran profesores de una universidad de Australia y empezaron a estudiar el moco cervical aproximadamente en los años 60 y se dieron cuenta que estas características se basaba básicamente en que el moco cervical que estaba presente en los genitales de la mujer les ayudaba a relacionarse con el día del ciclo menstrual gracias a que cambiaba sus características y podrían ocuparlo para espaciar la posibilidad de tener nuevos descendientes en su familia y lo iban marcando muy parecido al collar de cuentas con estos colores, con los colores del semáforo. Aquí, en donde aquí teníamos la posibilidad de tener la menstruación y en este tiempo veían el cambio en la consistencia del moco, la filancia y la adherencia del mismo. Entonces, básicamente en la fase preovulatoria, el moco se vuelve filante, se puede estirar con los dedos hasta 6 o más centímetros. No sé si ustedes están en capacidad de medir ese tipo de cosas. Mientras más cerca se encuentra la ovulación, más transparente y se hace el moco. Y en esa fase ovulatoria ya pierde esa capacidad y se hace espeso y denso, supuestamente para la preparación y para la capacitación espermática. Dado que el moco cervical puede cambiar durante el día, debe observarlo varias veces a lo largo del día y todas las noches antes de acostarse, determinando el nivel más alto de fecundidad y marcando el cuadro en el símbolo apropiado. Entonces, la eficacia es de un 98.5%, periodo de instrucción básicamente durante 2 ciclos completos, se debe observar y registrar y debe colocarlo con símbolos para hacer un ciclo adecuado. Después de que pare el sangrado menstrual, usted puede tener coito durante la noche de cada otro día seco en los días infértiles antes de la ovulación y la fase fértil empezaría cuando aparece cualquier moco o sensación de flujo vaginal. Dado que esto las haría fértiles, se deberían abstener del coito hasta que termine esa fase fértil. Si ustedes me lo preguntan a mí, lo encuentro difícil, lo encuentro dispendioso y como les digo, está directamente relacionado a las condiciones locales de la vagina. Hay mujeres que son muy alérgicas y con el hecho de cambiar su protector diario con el detergente o la ropa interior, empiezan a tener leucorreas. Entonces es muy difícil determinar la filancia del moco en estos tipos de casos. Aquí básicamente lo que les estoy mostrando en este gráfico es el mecanismo por el cual actúa la lactancia como método de anticoncepción. Y si ustedes lo notan, el estímulo de succión del feto es el que desencadena todas las actividades hipotálamo, hipófisis, ovario, generando las altas concentraciones de prolactina que bloquean haciendo un feedback negativo a nivel, a nivel central. Ojo, porque aquí estamos hablando de lactancia intensa, no estamos hablando de lactancia intermitente. Hay mujeres que lactan a sus hijos hasta el cuarto o quinto año y piensan que con el método de la succión están buscando protección y no es real. Interrumpe la liberación de GnRH. Al interrumpir la liberación de GnRH, hay secreción irregular
e interfiere con la liberación de FSH y LH, y al reducir estas hormonas, como ya les había dicho, pues no hay reclutamiento folicular y se suprime la ovulación. Una eficacia de 0.5 a 2 embarazos por cada 100 mujeres durante los primeros 6 meses de uso. Tiene una eficacia inmediata, no interfiere con el coito, no ocasiona efectos secundarios sistémicos, no requiere supervisión médica, no requiere suministros y es gratis. Yo personalmente a mis pacientes les recomiendo, porque no conozco cuál es el patrón de succión de sus fetos, que después de los 40 días de puerperio acudan a buscar un método de anticoncepción de apoyo. Siempre la primera línea, doctores, y eso no es solo para puérperas, sino para todas las usuarias de método anticonceptivo. La primera línea de anticoncepción es el anticonceptivo de barrera, porque tiene la mejor tolerancia y los mínimos efectos secundarios para nuestras pacientes. Y posterior a ese se puede asociar otro de tipo hormonal. Ojalá que el método sea el más inocuo para esta paciente. Entonces ustedes ahí tienen claro que si es un método hormonal, no puede ser conjugado, y si no, pueden hacer uso de otros tipos de dispositivos que no contienen descarga hormonal, y asociando esto, la eficacia les dará un índice de PERT de 0.0 a 0.016, que es lo mejor. ¿Ok? Entonces, es casi comparable con la abstinencia. Entonces, el objetivo de la planificación durante la lactancia es evitar embarazos precoces con periodos intergenésicos cortos. Entonces ya hemos abordado los naturales, los artificiales, los de barrera, los físicos. Ahora vamos a hablar de otros métodos anticonceptivos que no se ocupan tanto, que cayeron en desuso, pero que ustedes deben conocer. Por ejemplo, productos químicos como el nonoxinol 9, que es el padre de la muerte espermática por excelencia, se encargan de alterar la motilidad del espermio, incluso eliminarlos. Pueden venir en espumas, tabletas, supositorios, películas vaginales, incluso cremas, o impregnados en los anticonceptivos de barrera. Básicamente lo que generan es lisis de las membranas de los espermatozoides, lo que disminuye su movimiento, motilidad y movilidad, y también la capacidad de fecundación del mismo. La eficacia es moderada, está entre 6 a 26 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso, y su eficacia como anticonceptivo depende de la voluntad y disposición de la usuaria para seguir las instrucciones. No es un método infalible como se nos ha hecho creer. El Cochrane mostró en un estudio que se hizo en el año 2004 que existe una muy buena evidencia acerca de que el nonoxinol 9 no protege contra las infecciones de transmisión sexual, y además hay alguna evidencia que muestra que puede ser dañino, aumentando la tasa de úlceras genitales. Y ojo que esto fue muy dicho en la década entre el 2000 y el 2010, porque se presentaban ulceraciones y alteraciones a nivel de la estructura de la mucosa vaginal, lo cual generaba problemas como dispareunia y dolor postcoital, y no fue tan insignificante el número de mujeres que presentaron este tipo de problemas. En el pene no había tanto problema, y por eso entró en desuso el uso cotidiano, porque antes se vendía a pasto los espermicidas. Ahora hay algunos preservativos que incluyen el nonoxinol 9 en bajas concentraciones para evitar que en el momento de la rotura del preservativo se presenten accidentes, pero bueno, ya ustedes tienen claro que la efectividad del mismo no está. También hay algunos recubrimientos, algunos preservativos de látex y de vinilo que básicamente sirven para cubrir la superficie del pene y contener el líquido a través del orificio uretral. Este recubrimiento delgado de caucho
o de vinilo, puede tener o no espermicida y ofrece mayor protección. Se debe colocar inicialmente sobre la base, eso es otra cosa que nosotros no tenemos la capacidad de enseñar y que algunas matronas sí se los enseñan, cuál es el correcto uso de un preservativo, doctores, porque la cámara de aire que tiene en la parte distal el preservativo debe estar comprimida en el momento de la colocación, porque si se deja con aire en el momento del coito, la compresión y despresurización genera que se rompa y al romperse perdemos la eficacia de la protección del método. Entonces ustedes deben estar en capacidad de instruir a sus matronas del correcto uso del preservativo, del condón y la correcta colocación, ¿ok? Entonces hay muchos que ocupan prótesis de madera o algo para hacer capacitaciones. Yo los invito a que ustedes lo aprendan de forma adecuada para que así lo puedan expresar, porque hay mucho tabú en torno al uso de los preservativos y resulta que han sido una de las grandes fallas que hemos tenido nosotros los tratantes porque lo tomamos a la chacota, asumimos que todo el mundo sabe cómo ocupar un preservativo y resulta que estamos completamente equivocados. Los condones difieren en forma, color, textura, sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no lo voy a profundizar mucho porque eso hace parte del potencial comercial de los mismos. Como les dije, existen de plástico, de látex y algunos productos naturales que ya no se ocupan en el mercado. Tiene una eficacia inmediata, no tiene alteraciones durante la lactancia, pueden utilizarse como medida adicional de seguridad, no representan riesgos para la salud, no tienen efectos secundarios sistémicos, ampliamente disponibles. De hecho, hay países en los que su distribución es gratuita y se encuentran dispensadores en los elementos de riesgo como bares, pub, discotecas, etcétera, etcétera. Incluso en los mismos moteles están ampliamente disponibles, difundidos en negocios, farmacias, qué sé yo. Incluso hay países que los distribuyen en los colegios. No requieren de una receta para su adquisición. De hecho, no sé si ustedes vieron la tele hace como 3 semanas acá en Santiago, los que son de acá. Los de Seria también escuchan noticias de acá, pero que en las cajas que entregó la presidencia a las personas afectadas por el COVID se habían incluido preservativos y la gente se escandalizó y generó cualquier tipo de problema en torno a eso, pero resulta que si ustedes son más inteligentes desde el punto de vista de salud, podrían darse cuenta que es un método, es una forma correcta de querer proteger a la gente de embarazos no deseados en una época donde claramente la salubridad se encuentra bastante comprometida y no hay elementos de acceso a la atención en salud. Después ustedes se van a dar cuenta el incremento tan brutal que ha tenido la natalidad en nuestro país a raíz de que no hay dinero y si la gente no tiene plata para comprar pan, mucho menos va a tenerlo para comprar pastillas o para comprar inyecciones. Y si a eso ustedes le suman el colapso que hay en los establecimientos de salud primaria, por la cantidad de personal de salud que está fuera, por licencias, por riesgo, qué sé yo. Entonces, no es una idea tan descabellada que el gobierno hubiera incluido en esas cajas preservativos y toallas de protección diaria o toallas higiénicas diarias. Pero como nosotros somos expertos en tirar la piedra y después pensar, pues yo los invito a que cuando seamos críticos, no lo estoy culpando a ustedes, sino que cuando seamos críticos ante cualquier medida del gobierno, pensemos cuál es el trasfondo que tiene cada una de esas cosas. Yo en lo personal no tengo ningún partido político, no apoyo ni al presidente actual, ni al que salió, ni al que viene, pero les quiero contar que es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de detalles. No, yo creo que se va a cortar a los 40 minutos porque ya me salió el aviso de 10 minutos de nuevo, muchachos. Entonces, ¿qué instrucciones se le deben dar al paciente? Ese monito yo creo que es muy explicativo del mensaje que yo les quiero expresar a ustedes cuando les digo que no den por hecho
que todos los usuarios están en condiciones de saber cómo se ocupa un preservativo. No todos lo saben ocupar y pues es relevante que como personal de salud nosotros sepamos la manera correcta, no solo de ocuparlo, sino también de enseñar a la gente a cómo se debe ocupar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son? Eh, por ejemplo, esto es un caso emblemático que a mí me llamó mucho la atención del año 94, como en un sitio como Tailandia, donde la gente acostumbra que su sexualidad es algo simple, simple y llanamente sencillo, cómo vamos nosotros a ocuparlo y cómo tuvo un impacto increíble, porque es increíble si ustedes se dan cuenta la manera como redujo la cantidad de, y la presencia de este tipo de infecciones de transmisión sexual. Entonces uno dice, sí, hombre, vale la pena concientizar a la población y mostrarle que el uso del preservativo es una política de salud pública importante. Si ustedes lo miran y lo observan con respecto a Neisseria gonorrea, con respecto a chancro y con respecto a sífilis, no hay por dónde perderse, muchachos. Entonces, el nonoxinol 9, para cerrar esto del preservativo, no protege contra infecciones de transmisión sexual como gonorrea o clamidia. Los condones masculinos que están lubricados con este componente no deben seguir promoviéndose porque no hay pruebas que sean más eficaces o que prevengan las infecciones y sí pueden generar alteraciones a nivel del trofismo vaginal que pueden generar irritaciones de las mujeres. Ahora, habitualmente, los lubricantes que traen los condones son a base de silicona. Yo, como consejo les digo, es preferible que se use un preservativo con nonoxinol 9 que no usar ninguno. Y claro, esto sí está claro, que el nonoxinol 9 produce daño y produce irritación a nivel de la mucosa gastrointestinal, por lo cual no debe ser utilizado por vía rectal. Ahora les voy a hablar del condón femenino, que a pesar de que ha sido poco pro, pro, a ver, como difundido en nuestro país, es un método muy útil, muy eficaz, que en países europeos y americanos se ocupa de forma muy habitual y consta de 2 anillos recubiertos con un delgado plástico de poliuretano con aros del mismo material que se introducen en la vagina antes del coito y generan un canal protegido. Esta es la imagen real de un condón femenino. Tiene varias ventajas, dado que puede incluso reutilizarse de acuerdo al componente que tenga, son lavables porque no son muy baratos, no son tan baratos como los condones masculinos, se pueden lavar, algunos incluso se pueden esterilizar y pueden ocuparse durante varios coitos. Las agencias de salubridad americanas exigen que las trabajadoras sexuales provean, es decir, que tengan como un requisito para su licencia de funcionamiento las facturas de este tipo de elemento, cosa que les garantice que lo ocupan de forma continua. ¿Quién no debería entonces ocupar un condón femenino? O sea, para no decir quiénes lo pueden ocupar, quién no debería ocuparlo. Primero, mujeres que tengan alteraciones de la anatomía vaginal, como pacientes con prolapsos uterinos, protrusiones de útero, pared anterior o posterior de la vagina. Lo mismo que con pacientes que tengan alteraciones a nivel del tracto de entrada de la vagina, que tengan estenosis, ya sea por cirugías o por algún tipo de alteración morfológica, y aquellas que tengan alteraciones vaginales como vaginas dobles o septos vaginales, porque claramente no va a ser útil en estas pacientes. El diafragma básicamente es como una copita, acuérdense, la copita menstrual, de muchos, tienen varios tipos de, de materiales que básicamente tiene una forma de cúpula que se introduce y cubre el orificio cervical externo.
Básicamente vienen de diferentes marcas, pero es muy, muy parecido a lo que es una copita menstrual, pero chica. ¿Ok? Esa copita de látex básicamente es elástica, se aplica en la cúpula, perdón, se aplica en el tercio distal del cervix antes del coito y bueno, ahí ustedes ven en el gráfico que se supone que es lo que debe hacer. Básicamente una eficacia moderada de 6 a 20 embarazos por cada 100 mujeres que lo ocupan durante el primer año, siempre y cuando traiga espermicida. Tiene una eficacia de acuerdo a la usuaria que lo ocupe, a la motivación y al uso continuo y permanente del mismo. El capuchón cervical es una variante de lo que es el diafragma vaginal, el mismo principio activo, el mismo tema. Básicamente es inverso porque lo que hace es no estar directamente dentro del cervix, sino previo a él, cosa que el semen golpea y no ascienden los espermios, está fortificado, por llamarlo de alguna manera, o asociado a espermicida, y eso es lo que le da la posibilidad. Para las que estén interesadas, no se lo recomiendo, pero el nombre de fantasía es FemCap, y esa es la forma de ocuparlo. La esponja anticonceptiva, que ha caído en desuso de una manera increíble, se ocupa básicamente de la misma forma, se aplica a nivel del introito vaginal y lo que haría, también con espermicida, es evitar el ascenso de los espermatozoides a través del canal intracervical. Ahora vamos a hablar de los dispositivos intrauterinos que son importantes porque son cuerpos extraños que están incluidos dentro de la cavidad uterina y tienen varios materiales. Son de plástico o pueden ir asociados a metal y se colocan de forma periódica. Habitualmente son inocuos para la paciente y son bastante efectivos. El 13% aproximadamente de las mujeres en edad fértil usan el dispositivo en el mundo, lo cual hace que sea el segundo método más utilizado y generalizado a nivel mundial. Sin embargo, la mayoría de las usuarias de DIU pertenece a unos pocos países, especialmente China, donde vive la quinta parte de la población mundial. Voy a cortar la transmisión antes de que termine y voy a volverme a reconectar, muchachos. ¿Ok? O esperemos a que termine mejor, porque se está recién convirtiendo la anterior charla. Bueno, la idea y por qué la demonización del método anticonceptivo. No sé si ustedes saben que la T de cobre fue un invento local, muy orgullosamente debemos decirlo. Fue a nivel de nuestro país que se inventó la T de cobre. Y es importante que nosotros tengamos la capacidad de saber por qué se dejó de ocupar la T de cobre, por ejemplo, en Norteamérica, porque claramente no se patentó allá y empezaron a buscarle la quinta pata al gato y ahora con el advenimiento de la cantidad de infecciones y otro tipo de complicaciones con los anticonceptivos hormonales, al parecer el péndulo está de vuelta y estamos dándonos cuenta que la anticoncepción con los dispositivos es muy, muy adecuada, además de ser muy barata. ¿Ok? Ahora sí yo creo que voy a cortar la transmisión para terminar.